cada uno de ustedes y nosotros también aprovechar y recibir el mensaje intitulado Dios quiere que seamos sabios. Repito, Dios quiere que seamos sabios, que seamos entendidos. Ahora, la Biblia nos enseña que hay tiempo para todo, incluso en esta cuarentena. Ahora, veamos a la luz de el pasaje bíblico de aquí, de los Proverbios, cuál es la actitud y las acciones que deben caracterizarnos como hijos de Dios, sabios y entendidos. En primer lugar, resalta en el versículo 1 que nosotros debemos, es un mandato, es algo que se espera que ocurra así, debemos alegrar a nuestro Padre. Debemos procurar alegrar, tomarnos muy en serio esto y procurar siempre alegrar a Dios, que es nuestro Padre eterno. Dentro de este versículo, dentro de esta primera parte del mensaje, debemos alegrar siempre a nuestro Padre. Hay unas subdivisiones claramente visibles en ese primer versículo de Proverbios 10. Primero, nos podemos centrar en esta parte. ¿Cómo podemos hacer nosotros o qué debemos hacer nosotros para lograr ser sabios? Porque si yo soy sabio, alegro a mi Padre. Si no soy sabio, lo entristezco. Bien, Proverbios, ahora el capítulo 1, versículo 7, nos da la fórmula. Y es el principio de la sabiduría, el inicio de la sabiduría. Para llegar a ser sabio, yo necesito, tú necesitas, todos necesitamos temor de Dios en nuestros corazones. Todos nosotros necesitamos, si queremos ser sabios, si queremos agradar a Dios, si queremos agradar al Padre, necesitamos que en nuestro ser interior, en lo más profundo de nosotros, tengamos siempre temor de Dios. Ese temor, esa reverencia, ese respeto profundo, ese deseo de no ofender a Dios, es imprescindible si es que yo quiero ser sabio. Tengo que reconocer que el temor de Dios es un concepto muy amplio. No es solamente, como algunos piensan, miedo o simplemente que quiero evitar el castigo. El temor es mucho más intenso, más profundo, más amplio. Implica no solamente respeto, implica reverencia, implica sumisión, obediencia, implica consideración, implica ponerlo en el primer lugar siempre. Pero no tendríamos hoy, no sería el objetivo hoy hablar solamente del temor de Dios. Solo estamos haciendo mención de algunas de las características que implican el tener temor de Dios para alcanzar la sabiduría, que es el tema que nos ocupa en esta mañana. Porque como el deseo de nuestro corazón es alcanzar la sabiduría, ser sabios, la meta final es que queremos agradar a Dios, a nuestro Padre. Repito, entonces el principio de la sabiduría a la luz de Proverbios 1:7 es que en nuestra vida o en nuestro corazón haya siempre temor de Dios. Ahora bien, hay más. En contraste, el versículo nos habla, voy a leerlo nuevamente, el hijo sabio alegra a su padre, pero el insensato es el pesar de su madre. Usted dirá, pero pastor, ¿cómo es eso? Bueno, vamos a ver el detalle, que eso es muy interesante. En el versículo 1 hablamos, o la palabra nos habla acerca de cómo alegrar al Padre a través de una vida sabia. Y aplica hijo o también hija. Sin embargo, hay un contraste bastante marcado porque el versículo 2 dice, la segunda parte de este versículo dice que el hijo insensato, hijo o hija, insensato,
es el pesar. Produce pena, dolor a su madre. ¿Por qué padre y por qué madre? Bueno, quizá el sentido aquí es que el insensato pesa más a la madre porque tradicionalmente, o es de esperarse que la madre tenga más tiempo, debería tener más tiempo para estar con sus hijos, para atenderlos directamente, aunque en este siglo en el que estamos viviendo, los padres y las madres, ambos trabajamos, ambos tenemos labores fuera de casa, pero emocionalmente siempre hay un apego a la madre, siempre de parte de los hijos, siempre hay un apego a la madre, pero lo interesante, y aquí tenemos que ir suave, aquí tenemos que detenernos, lo interesante es que el apego no es solamente de parte de los hijos para con la madre, sino que también de la madre para con sus hijos. Y dicho de otra manera, dicho más directo, existe una tendencia en las madres, o en muchas madres, no puedo decir que todas, pero en muchas sí, existe la tendencia a consentir a sus hijos, a pasarle por alto las cosas, a disimular sus errores, a mirar para otro lado cuando ellos no agradan a Dios o cuando ellos no cumplen sus deberes. Muchas madres miran para otro lado pretendiendo que eso no está sucediendo. Pero el proverbio es muy claro, es muy preciso. Dice que el hijo insensato al final es pesar de su madre, obviamente también de su padre, pero pone a la madre en primer lugar por una razón fundamental. Resulta que si ella no puso atención directa, no puso cuidado en saber disciplinar y enderezar a tiempo a su hijo o a sus hijos, tarde o temprano cosechará pesar, dolor. Hay madres que por sentimentalismo, por razones diversas, no disciplinan a sus hijos. Pero a esas mismas madres, mañana le toca ver que un policía se encarga de disciplinar a su hijo. O que un juez, o que cualquier otra autoridad competente toma cartas en ese asunto y su hijo va a la cárcel, o su hijo va al hospital, o su hijo va al cementerio. Es un pesar. Y ella puede recordar, mira, solo hace unos pocos años yo lo veía hacer las cosas, pero no quería herir sus emociones, no quería que sufriera, pero ahora mira cómo está. Hay un pesar profundo, una frustración y un dolor muy grande en el corazón de una madre. Especialmente es más difícil manejar esta situación para una madre que para un padre. De manera que tenemos claramente que el texto nos está diciendo, Dios quiere que nosotros seamos sabios, que nosotros le agrademos a Él, porque sabe que si no somos sabios, si somos insensatos, si somos niños consentidos, niños engreídos, el fin será doloroso, no solo para nosotros como hijos, sino también para nuestra madre. Y ¿por qué no? Para toda la familia. Ahora vamos a ver en el versículo 2, aquí hay una riqueza tremenda y aquí hay una bendición muy grande que pido al Señor que nos dé sabiduría para compartirla. Leo nuevamente, dice, nada aprovechan los tesoros mal habidos. Repito, nada, para nada aprovechan los tesoros mal habidos, pero la justicia libra de la muerte. Dos conceptos claramente definidos
aquí en el versículo 2, capítulo 10 de Proverbios. Veamos el primero. El hijo sabio debe entender que la sabiduría se manifiesta también en los actos de justicia. Un hijo sabio que es injusto, de hecho, no es ningún hijo sabio. Pretende ser sabio, pero no lo es, porque no aplica la justicia. El hijo sabio sabe que su papá, que su padre es justo, practica la justicia. Entonces, esa es una de las características principales que debemos manifestar como hijos sabios. La vida de justicia, saber hacer o practicar actos de justicia. Ahora bien, la justicia por sí sola produce un fruto, es decir, el que se ejercita en justicia, el que practica la justicia, el que vive la justicia, alcanzará un fruto claramente visto aquí, y es que la justicia libra de la muerte. La justicia libra de la muerte. Y aquí profundicemos un poco más, porque si lo decimos tan rápidamente, puede pasar por nuestra mente el pensamiento de que nosotros podemos ser justos por nosotros mismos. Y no estamos hablando de eso. No estamos hablando de justicia de autojustificación. No estamos hablando de eso. El texto no está hablando de eso. Está hablando de que producto de lo que Dios ha hecho en nosotros, producto de que nosotros tenemos temor de Dios y hay sabiduría en nosotros, actuamos, hacemos, producimos actos de justicia que le agradan al Padre. De eso está hablando el texto y no se está hablando Dios en esta mañana. De manera que si nuestro Dios es justo, Él actúa siempre en base a su justicia. Nosotros que somos sus hijos, que tenemos el temor de Dios en nuestro corazón, también tenemos que practicar la justicia con nuestro prójimo, con todos tenemos que practicar la justicia, aún con nuestros enemigos. Pastor, con nuestros enemigos. Sí, aún con nuestros enemigos. Aún con nuestros enemigos. Porque si el enemigo, por un acto de justicia, merece determinada ayuda o determinada bendición, a nosotros nos toca ayudarlo. A nosotros nos toca, por justicia, por practicar la justicia, nos toca ayudarle, nos toca favorecerle, porque nuestro Padre es justo y Él nos pide a nosotros que seamos también justos, que practiquemos justicia. ¿Por qué? Dice claramente el texto, al final, pero la justicia libra de la muerte. Repito, pero la justicia libra de la muerte. Esto es muy importante. La justicia, los actos de justicia, lo que hagamos en justicia nos garantiza, nos ayuda a escapar de la muerte. Usted dirá, wow, no sabía qué tan profundo era esto. Pero de eso se trata, por eso Dios nos habla, por eso en su palabra está revelada la voluntad de Dios. Y Él quiere que nosotros como hijos suyos, hijos sabios, actuemos con justicia, porque quiere librarnos de la muerte.